desde Bogotá, Colombia, hará su presentación Schneider Watt, que es el representante de la OIT. Schneider, bienvenido. Bueno, muy buenos días a todos, a todas. Realmente es un gusto poder estar acompañándolos el día de hoy, el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Expresarle un cordial saludo al doctor Luis Izarra, a la doctora Carla Canova, que acabo de verla con sus palabras y muchas gracias por esta invitación. Voy a proyectar acá mi pantalla para contarles un poco cómo se ha venido abordando desde la OIT el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco de anticiparse a la crisis, de prepararse y responder frente a los diferentes emergencias, de las diferentes crisis que se nos pueden presentar por ocasión a pandemias o a diferentes circunstancias en los lugares de trabajo y de la importancia de poder invertir en sistemas resilientes de seguridad y salud en el trabajo. Es por ello que pueden ver bien mi pantalla, perdón, no confirmé. Sí, sí, está bien, perfecto. Gracias, listo, perfecto. Entonces, les decía y quiero iniciar con una introducción acá, hablando un poco de cómo se han generado estos impactos de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? En los diferentes lugares de trabajo, tanto desde el contagio o el infectarse del virus, pero también desde otro punto de vista que no se puede perder de vista y es que no solo tenemos el riesgo de contagio al virus, sino que por ocasión a las diferentes medidas que se han generado, la pérdida generalizada del empleo, las medidas restrictivas de movilidad, cuarentenas, han hecho que las mismas circunstancias de tomar medidas o modalidades de trabajo como el teletrabajo, el trabajo remoto, han han puesto en evidencia unos riesgos emergentes como los químicos, los ergonómicos, los psicosociales, la violencia y el acoso en los lugares de trabajo, ¿cierto? O algunas poblaciones. Entonces, todo esto ha venido repercutiendo desde la COVID-19. Es por ello que les quería mencionar algunos datos que trae el informe del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, donde nos hace referencia que 136 millones de trabajadores sanitarios y trabajadores sociales como tal se encuentran gravemente expuestos a contraer la COVID-19, donde se han generado alrededor de 7.000 muertes de estos trabajadores sanitarios y que pueden atribuirse a la COVID-19. El 14% de las infecciones como tal han sido producidas por el personal sanitario y uno de cada 5 trabajadores de este personal sanitario ha reportado, ha informado síntomas de depresión o de ansiedad. Como les mencionaba, no solo es la COVID-19, sino otros riesgos como los que se han visto enfrentados el personal de la salud por ocasión de ser unos trabajadores que se exponen directamente al virus, ¿cierto? Otro aspecto importante que les quiero mencionar es las normas internacionales que han sido un recurso importante para la respuesta a la COVID-19, donde estas normas internacionales promueven este diálogo social y la cooperación entre los lugares de trabajo, ¿cierto? Recordemos que este diálogo social desde la OIT siempre se ha promovido, ese diálogo tripartito, ese diálogo entre empleadores, entre trabajadores, entre el gobierno nacional que permita adoptar esos marcos políticos y nacionales de los cuales vamos a hablar más adelante y que vayan orientados a generar ese trabajo decente, a promover unas condiciones saludables y seguras para los trabajadores
Y es por ello que quiero mencionarles algunas de esas normas internacionales de la OIT. La primera que quiero resaltar es la recomendación 205 sobre el empleo y el trabajo decente, la paz y la resiliencia, que es del 2017, donde nos habla de generar estrategias para poder abordar estas crisis y que esas estrategias se desarrollen a través de un diálogo social, que destaca también la importancia de promover esas condiciones de trabajo seguras y saludables y que el poder fomentar la resiliencia para prevenir y para mitigar las crisis que se presenten, se puede abordar y tiene un aspecto importante que debemos tocar y es la identificación de peligros, hacer la evaluación de los riesgos y la gestión de las diferentes medidas de prevención y control que sean necesarias para afrontar estas crisis. Otra norma que quiero resaltar son tres convenios fundamentales de la seguridad y salud en el trabajo que les quiero mencionar el día de hoy. El primero de ellos es el convenio 155 sobre la seguridad y salud en el trabajo de 1981. Recuerden que estos convenios vienen acompañados de una recomendación, en este caso, la recomendación 164 sobre la seguridad y salud de los trabajadores. Entonces, este convenio se enmarca y nos dice que debe existir y que debe adoptarse una política nacional de seguridad y salud en el trabajo, que deben establecerse medidas y adoptarse tanto por el nivel nacional como por el nivel empresarial en los lugares de trabajo y que contiene como tal unos derechos y unas responsabilidades tanto para los empleadores y los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo. No olvidemos que la seguridad y salud en el trabajo tiene que tener el compromiso de cada uno de nosotros, tanto del empleador, de los trabajadores, de los responsables de seguridad y salud en el trabajo, de los que hacen parte de ese proceso o esa implementación de medidas de protección para los trabajadores y para tener entornos de trabajo seguros y saludables. Otro aspecto importante que menciona este convenio es el registro y la notificación de los accidentes de trabajo, el poder tener ese requisito y el poder desarrollar un adecuado registro y notificación de los accidentes y las enfermedades profesionales, lo cual se destaca y se desarrolla un poco más en el protocolo del 2002 de la OIT. Otro convenio, el segundo convenio que les quiero mencionar es el convenio sobre los servicios de salud en el trabajo 161 de 1985, que viene acompañado de su recomendación 171 y que está enfocado y tiene un enfoque esencialmente a funciones preventivas y a los encargados de asesorar a los trabajadores, a los representantes y a los diferentes actores que se involucran en estos sistemas de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? El tercer convenio que quiero mencionarles es el convenio sobre el marco promocional de la seguridad y salud en el trabajo, este convenio 187 que viene acompañado de su recomendación 197, nos habla de tener una cultura nacional de prevención en seguridad y salud en el trabajo y que esto se pueda abordar y establecer a través de un sistema nacional de seguridad y salud en el trabajo sólido. Esto quiere decir que la estructura del Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo incluye diferentes aspectos como leyes, reglamentos de seguridad y salud en el trabajo, una política nacional de seguridad y salud en el trabajo, las autoridades, las responsabilidades, ¿cierto? Y diferentes aspectos que puedan terminar abordándose también desde un punto de vista de un programa nacional de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, estos tres convenios que les resalto, convenio 155 sobre la seguridad y salud de los trabajadores, el convenio 161 sobre los servicios de salud en el trabajo y el convenio 187 sobre el marco promocional de la seguridad y salud en el trabajo. Y eso da partida para que hablemos de los marcos políticos nacionales y normativos, perdón, marcos políticos y normativos nacionales de seguridad y salud en el trabajo, que van a permitir primero responder
mejora una crisis para proteger la salud mental y física de los trabajadores, ¿cierto? El ser más resilientes, el poder estarnos preparando para futuras crisis y haciendo que estos marcos terminen o se adapten de manera proactiva a los nuevos contextos que se estén presentando en el mundo del trabajo, ¿cierto? Y nos habla que el sistema regulador debe tener como mínimo unas leyes básicas y generales de seguridad y salud en el trabajo, donde se aborden los derechos y las responsabilidades en esta materia para empleadores y trabajadores, y que también debe tener una cobertura por sectores y peligros específicos que tengan en los lugares de trabajo. Además de ello, el poder abordar esto desde los convenios colectivos y abordar la seguridad y salud en el trabajo y resaltar y poder comenzar a hacer es parte de ello a través de ese diálogo al interior de las organizaciones. Es por ello que quiero resaltarles, de acuerdo al convenio 155, algunas de los derechos y las responsabilidades que éste enmarca, tanto para empleadores como trabajadores, como he venido mencionando. Los empleadores tienen esa obligación de garantizar, de buscar la manera, siempre que sea posible, de mantener un entorno de trabajo seguro y saludable sin riesgo alguno para los trabajadores, el poder suministrar los elementos de protección, el poder definir criterios para poder abordar las emergencias y los accidentes de trabajo y el poder dar esa formación o proporcionar esos conocimientos a los trabajadores. Ahora, los trabajadores también tienen esos derechos, ¿no? De recibir los elementos, de recibir la formación, de tener esos entornos de trabajo seguros y saludables. Sin embargo, hay algo importante también y es que para que funcione la seguridad y salud en el trabajo, también los trabajadores deben cumplir las diferentes instrucciones que se tengan en materia de seguridad y salud en el trabajo. Es por ello, eh, es por ello que en estos marcos políticos nacionales como tal se ha venido discutiendo un aspecto importante y es el reconocimiento de la COVID-19 como una lesión o una enfermedad profesional, ¿cierto? Acá les cuento que la OIT ha proporcionado fundamentos para abordar estos temas que se han discutido al interior de los países y que claramente dependen también del marco, la legislación de cada país donde se establezcan criterios claros, sólidos para saber cuándo o cuándo no puede ser una lesión profesional. Sin embargo, algunos de los criterios que les quiero contar acá y algunas de las cosas que les quiero mostrar es que la OIT a través de los diferentes mecanismos, el protocolo del 2002, el convenio sobre las prestaciones 121 por accidente de trabajo y enfermedad profesional, la lista de enfermedades del 2002 que se actualizó en el 2010, establecen algo importante y es que para poder definir esos criterios tiene que haber un método científicamente o un método adecuado que permita establecer ese vínculo, esa relación con el factor de riesgo, la exposición de este trabajo como tal con el vínculo de la enfermedad, ¿sí? Entonces, quiero decir, si tenemos esa enfermedad profesional a una exposición a un factor de riesgo, tiene que ser resultante de esta actividad laboral y tiene que haber un método que permita realizar ese nexo o realizar ese vínculo entre esos dos aspectos. Es por ello que se han generado algunos marcos políticos y normativos, eh, algunos marcos políticos normativos que van orientados a reconocer la enfermedad profesional laboral a los trabajadores sanitarios. Esto fue en el caso, por ejemplo, de Turquía, de Bélgica y de Colombia, que establecieron que todo el personal sanitario, personal de emergencias, eran
personas que estaban como en una fuente primaria y tenían esa relación directa con la exposición a su trabajo y por ende lo reconocieron como enfermedad profesional, ¿cierto? Hay otros casos como Argentina que ha generado y ha reconocido la COVID-19 para los trabajadores de servicios esenciales o como Italia, España y Dinamarca que ya establecieron la lesión profesional para todos los trabajadores independientemente de su ocupación, ¿cierto? Entonces, todas estas cosas son las que se han venido abordando en la seguridad y salud de los trabajadores y les cuento que se realizó una encuesta a la red de expertos del G20 donde se establecieron algunas de las medidas de prevención y control que más se han adoptado en los lugares de trabajo, vistos desde los controles de ingeniería donde estaba todo el tema de ventilación, filtros de aire, las barreras físicas, la demarcación de los lugares de trabajo, las medidas administrativas como el teletrabajo, el hacer el control y supervisión de los lugares, la limpieza y desinfección de los lugares de trabajo, son algunos de los aspectos que se han venido abordando y que han resaltado en las diferentes medidas de prevención. Claramente también la utilización de los equipos y elementos de protección que permitan evitar el contagio de la COVID-19. Ahora, estos marcos políticos y normativos también han venido abordando otros riesgos, como les mencionaba yo, eh, 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 como los riesgos ergonómicos, químicos, psicosociales. Es el caso de Malasia, donde estableció y formuló unas directrices de la necesidad de realizar evaluaciones de salud mental a los trabajadores y el definir medidas de prevención para abordar este tema. Otro tema de esos riesgos emergentes ha sido la violencia del acoso. Ustedes saben que, por ejemplo, el personal de la salud se ha visto en agresiones verbales y físicas, ha tenido discriminación, ¿cierto? Y por ello el Código Penal Argelio estableció una pena a las personas que realizaran estas agresiones verbales y físicas entre 5 y 10 años de cárcel, ¿cierto? Entonces son algunas, como les menciono, de esos marcos políticos y normativos que se han venido abordando. La inspección del trabajo es otro aspecto importante que se ha relacionado, el poder promover ese cumplimiento de las normas, verificar su cumplimiento, el mantener la aplicación y también proteger la seguridad y salud de los inspectores, ha sido otro aspecto importante. El establecimiento de políticas que permitan y que den esos incentivos económicos, fiscales, de premios, reconocimientos, ha sido otra de las maneras que los países han abordado este tema. Es el caso de Filipinas. Filipinas creó un premio en respuesta a la COVID-19 a todos los empleadores que lograran detener la propagación de la COVID-19 a través de políticas y programas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, todo esto fue un poco cómo fortalecer esa resiliencia a través de esos marcos políticos normativos, ¿cierto? Y un segundo punto que vamos a abordar, un segundo elemento, son los marcos institucionales nacionales, donde quiero destacar la importancia de una autoridad, un organismo responsable de seguridad y salud en el trabajo que brinde todas estas condiciones, que dé respuesta a la crisis, que dé una confianza al país, a la comunidad como tal, a los diferentes actores y que lleve ese liderazgo que permita hacer la coordinación entre los diferentes actores nacionales y locales, ¿cierto? Y por eso hay órganos consultivos tripartitos nacionales que abordan estas cuestiones de seguridad y salud en el trabajo de la COVID-19, que involucra a diferentes interlocutores sociales y que han cumplido diferentes papeles desde un ámbito consultivo como a un ámbito más decisorio en los países como tal. Entonces, ellos han permitido hacer este debate, la formulación de instrucciones, orientaciones y medidas de seguridad y salud en el trabajo. Aquí es el caso, por ejemplo, de la Comisión Nacional Australiana que iba orientada a la coordinación de la COVID-19 que se creó el año pasado con el fin de vincular expertos de seguridad y salud en el trabajo y a representantes de empleadores y de los trabajadores
para tres propósitos importantes. Uno, formular directrices. Dos, proporcionar información sobre los riesgos para la salud y la seguridad y desarrollar prácticas de trabajo seguras y saludables. Entonces, estos son algunos de los mecanismos de estos marcos institucionales. mm, Donde también uno de los mecanismos que quisiera resaltar es todos los seguros o sistemas de seguridad social que cuenten los países y ese nexo también que tiene con la seguridad y salud en el trabajo, porque recordemos que antes de que suceda el evento, pues implementamos todas las medidas posibles para evitar que las personas se nos lesionen o tengan un deterioro a su salud, pero posterior a que se genera ese daño, pues tenemos que tener de alguna manera un seguro, una seguridad social que nos permita tener y nos permita tener una protección para el trabajador, ¿cierto? Entonces, este es otro aspecto importante. Un tercer elemento que quiero abordar es los servicios de salud en el trabajo. Los servicios de salud en el trabajo, como les mencionaba, a través del convenio 161 de la OIT de 1985 establece algunas funciones esenciales que van orientadas desde la identificación de los peligros, la evaluación de los riesgos, la planificación, el poder hacer el asesoramiento en temas de seguridad y salud en el trabajo, el poder participar en los procesos de vigilancia, salud de los trabajadores, el análisis de los accidentes, de las enfermedades y bueno, reviste de muchas funciones como tal orientadas a la prestación o a los servicios de salud en el trabajo, ¿cierto? Y es por ello que quiero destacar algunos de ellos, algunos de estos. El primero que quisiera destacar es el de la vigilancia de la salud de los trabajadores y la prestación de los primeros auxilios. Y acá como les mencionaba, no solo es el riesgo de contagio. Aquí la pregunta es también, y quisiera que ustedes se cuestionaran un poco cómo se han definido también esos mecanismos para poder rastrear esos casos confirmados y sospechosos, cómo se ha dado esa instrucción para poder proceder con esas personas que ya hayan sido confirmadas como casos de COVID-19 y cómo se hace ese proceso de notificación a las diferentes autoridades públicas, ¿cierto? Y es por ello que en este aspecto ha cobrado una gran importancia poder hacer ese vigilancia a la salud, poder identificar cualquier deterioro que se esté presentando en los lugares de trabajo, tanto del contagio como de aspectos psicosociales, o qué pasa si yo llego a tener un accidente de trabajo. Entonces, es ahí donde también se ata esto de adaptar el trabajo a los trabajadores y de la protección por grupos vulnerables, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, una de las cosas que se ha hecho énfasis y que se ha hablado es poder hacer esa caracterización de las condiciones de salud y de trabajo que permita conocer también como esa descripción sociodemográfica de la población que está trabajando con nosotros, ¿sí? Entonces, la edad, el género, saber si tiene algún origen étnico, ¿cierto? Cómo están sus condiciones de salud, si la persona tiene alguna preexistencia y o si de pronto hace parte de un tipo de trabajador o grupo vulnerable, ¿cierto? No sé, trabajadores migrantes, trabajadores subcontratados. Si yo me encuentro, por ejemplo, en el sector agrícola, jornaleros, ¿cierto? Que tienen unas modalidades de trabajo atípicas y distintas, ¿cierto? Y donde se tienen que implementar las diferentes medidas de prevención y control. Ahora, para estos servicios de salud en el trabajo hay que hacer una colaboración con los servicios externos. ¿Y con cuáles servicios externos? Ese vínculo claro que tiene la seguridad y que se ha puesto a la luz y que ha salido cada vez más en evidencia de la seguridad y salud en el trabajo y de los sistemas públicos de salud, ¿cierto? Miren temas, por ejemplo, de la obesidad, que puede ser una de los aspectos que puede terminar haciendo una persona vulnerable y que puede ser desde el ámbito de la salud pública, pero que a la final también puede impactar en los lugares de trabajo al no promover entornos de trabajo, hábitos seguros y saludables, ¿cierto? Entonces, ese vínculo con el sistema público es importante, el poder hacer esa colaboración con organizaciones de emergencia
agencias como ya sea bomberos, hospitales, como empresas que manejen todo lo que sea referente a intoxicaciones por productos químicos, es otro de esos servicios externos con los cuales tenemos que articularnos. Y claramente les mencionaba la seguridad social. El cuarto punto que quiero abordar es la información, el asesoramiento y la formación en seguridad y salud en el trabajo que se ha venido brindando tanto por autoridades, por organismos nacionales de seguridad y salud en el trabajo, por interlocutores sociales, por representantes de los trabajadores, y donde se han generado diferentes campañas por diferentes mecanismos, ¿no? Y ahí es donde les menciono que el poder aterrizar esto a las características, a los grupos, nos va a hacer que sea un poco más efectivo y que tenga un mayor impacto. Les cuento que en Colombia nosotros desarrollamos una campaña radial de seguridad y salud en el trabajo para el sector cafetero, y sabiendo que el sector cafetero era uno de los mecanismos que más utilizaba era la radio, hicimos toda una radionovela de seguridad y salud en el trabajo para esta población donde dábamos medidas de prevención tanto para la COVID-19 como para sus peligros prioritarios. Entonces, estas campañas de sensibilización que aborden temas claves, que tengan información esencial, va a permitir como tal seguir generando esa conciencia y ese pensamiento preventivo frente a todos estos aspectos y todos estos peligros que se han puesto en evidencia por la pandemia, ¿cierto? La prestación de formación en materia de seguridad y salud en el trabajo, ya sea en los peligros que estén identificados, tener por sectores específicos como se los estaba mencionando, y es el caso. Singapur desarrolló y estableció unas formaciones específicas para el sector construcción. Irlanda y Sudáfrica establecieron más una directriz de poder formar a las personas antes o previo a reincorporarse a sus lugares de trabajo. Entonces, la parte de proporcionar esa información, ese asesoramiento es relevante y se une completamente con este quinto elemento que es la recopilación de datos e investigaciones de trabajo. Entonces, el desarrollo de este sistema eficaz y completo para poder hacer la recopilación y el análisis de información nos va a permitir tener dentro de los países unos datos fiables que nos permitan formular políticas, que nos permitan formular estrategias, reglamentos, bueno, y demás medidas que puedan ir orientadas a la seguridad y salud en el trabajo. Pero para ello, claramente tenemos que tener establecidos un buen sistema de acopio de información, no solo sobre el registro y notificación de los accidentes de trabajo, que claramente es otro tema que debemos tener, pero también debemos tener una manera de recopilar datos y estadísticas de seguridad y salud en el trabajo en general, de sus condiciones de salud, de cómo están los entornos de trabajo, ¿cierto? Y que esto lo podamos también abordar desde un proceso o visto desde la investigación, ¿cierto? Donde podamos ver si existen riesgos nuevos, nuevas técnicas para afrontarlos, ya que estas investigaciones nos permiten conocer un poco mejor la realidad de las situaciones de seguridad y salud en el trabajo, el poder formular y actualizar la normativa del país, el poder identificar esos riesgos específicos o profundizar en el conocimiento, identificar y evaluar consecuencias para la salud, ¿cierto? Y lo cierto es que el proceso de investigación nos ayude a copiar esos datos, nos ayude a conocer mejor la realidad de la seguridad y salud en el trabajo, y ello nos permita tomar medidas de prevención y control o decisiones para proteger a los trabajadores. Ya finalmente, el sexto punto es fortalecer los sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Ustedes saben que para que un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo funcione, tiene que tener dos aspectos importantes, y es esa coordinación directa entre empleadores y trabajadores, la participación de todos los actores, el tener ese liderazgo por parte del empleador, ¿cierto? En los aspectos de seguridad y salud en el trabajo, hacen que esto funcione de alguna manera, ¿cierto? Y
Y unos de los aspectos que han tenido que fortalecerse y que han tenido que ser dinámicos en estos procesos de pandemia son, por ejemplo, la identificación de peligros y gestión de los riesgos. Tanto como les he venido hablando en el transcurso de la ponencia del contagio al virus, como de los otros peligros, que se abarquen todas las medidas, todas las jornadas, todos los centros de trabajo y que permita también tener en cuenta o tener en consideración a los trabajadores, a todos los trabajadores, a los proveedores, a los clientes, a los visitantes y a las diferentes condiciones individuales de los trabajadores. Entonces les decía yo, la edad, las preexistencias, ¿cierto? Entonces, que son aspectos que pueden influir, por ejemplo, en este ámbito de la pandemia de la COVID-19 y la prevención y preparación a respuesta ante emergencias. Entonces, aquí yo les pregunto y también quiero que piensen un poco y reflexionen frente a cómo se ha establecido de pronto al interior de las organizaciones esos mecanismos de comunicación y coordinación. Ya les decía yo con temas por ejemplo, de emergencias como bomberos, pero no solo con agentes externos, sino internamente, cómo las personas que de pronto desarrollan un trabajo a través del teletrabajo, el trabajo remoto, el trabajo en casa, bueno, pueden reportar un accidente o una enfermedad laboral, pueden reportar que están necesitando un primer auxilio, ¿cierto? ¿Cómo se le brinda? Entonces es un reto que ha venido surgiendo en estos sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo y que ha tenido que ir abordándose poco a poco al interior de las organizaciones. Les decía yo todos los aspectos de los factores de riesgo psicosocial que se han vivido, ya sea por los diferentes factores. Yo tengo que salir a trabajar, estoy viviendo en mi casa y tengo que hacer articularlo con mis deberes del hogar, vivo completamente solo. O las diferentes circunstancias en las cuales estemos viviendo cada uno de nosotros y que han puesto en manifiesto también la importancia de abordar estos riesgos psicosociales. El poder adaptar estas medidas entonces va a partir de hacer una buena evaluación o exhaustiva de los riesgos de trabajo, hacer la implementación de los controles a través de la jerarquía del control, revisarse y modificarse. Recuerden que esto no puede ser estático, no puede estar completamente inmóvil, sino como tal tiene que ser dinámico al interior de los sistemas de gestión y lo cual nos permita cumplir esas leyes, esos reglamentos de seguridad y salud en el trabajo, se promuevan esas buenas prácticas y se contribuya y se vaya adoptando y haciendo seguimiento continuo a las diferentes directrices de seguridad y salud en el trabajo. Finalmente, ya mirando hacia el futuro de la seguridad y salud en el trabajo, la OIT ha desarrollado diferentes herramientas, instrumentos que ustedes pueden consultar, que pueden estar, que están disponibles en la página de la Organización Internacional del Trabajo y que quiero cerrar diciendo algo importante y es, hay que invertir en el fortalecimiento de estos sistemas de seguridad y salud en el trabajo y lo cual ayude a los gobiernos, a los empleadores, a los trabajadores a hacer frente a esta pandemia actual, a tener lugares de trabajo saludables, salvaguardar esas vidas de los trabajadores y sobre todo poder prepararnos y poder responder a futuros acontecimientos y crisis imprevistos. Entonces, muchas gracias a Dios por permitirme estar acá. Muchas gracias a todos ustedes por su participación y gracias. Muchas gracias, señor Schneider. Vamos ahora a pasar a recibir algunas preguntas por parte de los participantes. Vamos a pedirles, por favor, que quienes quieran formular una pregunta, que tengan a bien levantar su mano y le seguiremos cediendo el uso de la palabra uno por uno. Por favor, quienes quieran formular preguntas, levanten su mano. Bueno, mientras
mientras se animan los compañeros y las compañeras a formular una pregunta, yo quisiera preguntarle a nuestro expositor, ¿qué posibilidades hay de que la salud y la seguridad en el trabajo sea considerada como un derecho fundamental por la Organización Internacional? El día de hoy, numerosas organizaciones sindicales, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial, se están pronunciándose por este pedido, ¿no? Que nos permitiría tener, digamos, una herramienta para que los gobiernos incrementen su responsabilidad, al igual que los empleadores, ¿no? Entonces, ¿cuáles, digamos, qué probabilidades hay que este tema se pudiera ver en junio en la próxima asamblea de la OIT, que sería en junio del 2022, ¿no? Esa sería una pregunta que me gustaría formularle, estimado Schneider. Bueno, estimado Luis, realmente pues vamos por un buen camino, ¿no? Como usted lo menciona, ya se ha venido discutiendo, ya se ha venido abordando también que la seguridad y salud en el trabajo sea reconocida como un derecho fundamental. Es más, hay un pronunciamiento del secretario general de las Naciones Unidas que nos decía lo siguiente: la seguridad y salud en el trabajo no es solo una política económica sólida, es un derecho humano básico. Entonces, han venido avanzándose en esto y creo que, y espero que en algún momento esto pueda ser abordado desde un derecho fundamental en el mundo del trabajo. Sí, Antenor. Buenos días, felicitándole a usted, compañero, y a los expositores por esta exposición tan importante que nos está obviando y nos está enseñando bastante en esta pandemia. Muchas cosas, más que todo las condiciones en seguridad y salud del trabajo, que tienen que estar, creo, articulado con la ley de relaciones colectivas en el trabajo. A esto quisiera preguntarle al expositor, y me gustaría también del Ministerio de Trabajo, hasta dónde en el Perú estará avanzando para el reconocimiento, por lo menos, de lo que se está avanzando en otros países sobre esto del reconocimiento del COVID-19 como lesión profesional. Si bien es cierto, hay compañeros que lógico, no han estado con COVID dentro de la empresa, pero sí está con COVID fuera de su casa, y la mayoría de las empresas no le están reconociendo ni atendiendo nada, ni siquiera le están alcanzando los útiles de seguridad y salud en el trabajo. Parece que hay una discriminación. Caso específico que hablo aquí en EPC Grau Piura, a los compañeros de trabajo remoto no le alcanzan lo que es nada. A los que están haciendo presencial sí le están alcanzando. Eso por esta pandemia, pero dentro de los convenios colectivos que estipula la dación de la indumentaria y útiles de aseo, eso no lo están cumpliendo. ¿Cómo la OIT podría estar viendo esto para que se haga se haga cumplimiento a todos los acuerdos dentro de las condiciones en el trabajo y la seguridad y salud en el trabajo? Gracias, buen día, cuidémonos. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta, por favor? Muy bien. Entonces le cedemos la palabra al expositor. Bueno, aquí lo primero que les quiero decir es que, como les mencionaba, hay unos derechos y unas responsabilidades del empleador y de los trabajadores, ¿no? El empleador tiene esa responsabilidad de suministrar los elementos de protección personal para sus lugares de trabajo, ¿cierto? Y como les mencionaba, aquí tiene que haber un diálogo social tripartito donde se defina realmente esos criterios específicos para una enfermedad. Como les digo, la importancia acá es de hacer ese vínculo y ese nexo entre la exposición laboral y
el contagio de la COVID-19, para poder atribuirse como tal a que esa enfermedad como tal haya sido por ocasión al trabajo, ¿cierto? Entonces, aquí la importancia también es eso, porque recuerden que este virus es un poco difícil de descifrar en dónde o cuándo fue que se generó ese contagio, ¿no? Entonces, que puede ser tanto en el ámbito laboral, pero que nosotros pudimos haber contraído el virus en el transporte, pudimos contraerlo en nuestro hogar, con nuestras familias, con amigos, ¿cierto? Entonces, lo importante acá es que se puedan establecer unos criterios claros, sólidos, para poder hacer ese vínculo entre la exposición al trabajo y la enfermedad que sea contraída, ¿sí? Como les mencionaba, el caso de Colombia, acá se estableció que al personal sanitario, a las personas que estaban expuestos en primera línea a la COVID-19, se les iba a considerar una enfermedad profesional, ¿cierto? Dado que, y bueno, establecieron unos marcos políticos y normativos que reglamentaban un poco cómo eran los requisitos para poder atribuirlos. Entonces, importante aquí establecer esos criterios, no olvidar que el empleador tiene esa responsabilidad de suministrar los elementos de protección personal, de establecer las diferentes medidas que salvaguarden la salud de los trabajadores, y también que los trabajadores utilicen sus elementos de protección, ¿sí? No solo es el suministrar los elementos, es usarlos y usarlos adecuadamente también, ¿cierto? Entonces, eso sería un poco la intervención. Gracias. Muchas gracias. Hay una también pregunta que está levantando la mano Gladys Córdoba. Por favor, abra su micrófono. ¿Sí me escuchan? Sí, perfectamente. Adelante. Ya. Buenos días. Yo soy trabajadora de EPS Grau de la Zonal Sullana, del departamento de Piura. Tengo 3 consultas para hacer. ¿Qué debería hacer la empresa ante la evidencia de un caso positivo en la empresa en trabajo presencial? Y no solo uno, sino varios casos positivos. ¿Se debe aislar a todo el personal y cerrar oficina o solamente se aísla a los que están positivos? El tema lo digo porque la suscrita trabaja en el área de recaudación de cobranza y ante la presencia de casos positivos que ya han sido detectados, solamente la empresa ha aislado a las personas que están positivas y la recaudación sigue el trabajo presencial, con el temor a que se reinfecten las personas que han dado negativo. Esto, ¿quién debería reforzar más? ¿Si es el mismo trabajador o es el comité de seguridad de cada zonal? La segunda consulta que tengo es sobre el caso de la evaluación de los ambientes donde se desarrolla el trabajo presencial. Los ambientes son demasiado cerrados, no tienen mucha ventilación, son alquilados. ¿Quién debería de velar por ya ir buscando un nuevo local? Si es el mismo trabajador, ¿es iniciativa de la empresa o es responsabilidad o iniciativa del comité de seguridad? Y la tercera pregunta que quiero hacer consulta es sobre un caso de un personal que está en estado de gestación. Tiene 3 meses de estado de gestación, es recaudadora, ha estado haciendo trabajo presencial, pero por su seguridad la hemos aislado. Pero la consulta más por esta persona es por su condición laboral, que es un trabajador contratado. Este trabajador contratado correría el riesgo de ser separado de la empresa, que la empresa le rescinda el contrato y suponiendo que esa trabajadora tenga la predisposición de seguir realizando un trabajo presencial, ¿la empresa la puede aceptar o es mejor tenerla aislada? Pero más la consulta va por su tema de condición laboral, más que todo por su seguridad de condición laboral. Esas son las 3 consultas que quería efectuar. Gracias. Bueno, son muy interesantes las consultas que usted está formulando, pero entiendo que quizás con más amplitud pudiera formulárselas al representante de SUNAFIL, ¿no? Que
seguidamente después de Schneider va a hacer uso de la palabra. De todas maneras, yo, sabiendo los amplios conocimientos que tiene Schneider, de todas maneras, le dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias, Luis. Bueno, acá quiero decirles que eso depende mucho de cada caso. O sea, realmente es cada caso de contagio, de sospecha, de propagación del virus, tanto en los lugares de trabajo como las características individuales, depende mucho de cómo se aborda la situación. Y también esto va a depender de los marcos normativos nacionales que se hayan definido, ¿sí? De acuerdo a las directrices que se establezcan tanto por las autoridades nacionales como las autoridades locales. Por eso es que digamos que este caso específico hay que analizarlo de esta manera, de manera individual y de acuerdo a la normativa nacional. Ahora, frente a los ambientes de trabajo, recuerden que, Clara, hay una mayor probabilidad de contagio si yo me encuentro en lugares cerrados donde no haya una buena ventilación. Algo que ha venido hablándose mucho y la literatura ha venido hablando es sobre los aerosoles que quedan cuando nosotros conversábamos, cuando nosotros hablábamos y que si no hay una buena ventilación, pues puede promover o puede aportar al contagio de la COVID-19. Entonces, aquí lo ideal, y como les decía, es que en la medida de lo posible, siempre que sea razonable, el empleador opte o busque la manera de poder esos entornos de trabajo seguros y saludables. Si es posible tener una ventilación adecuada, si es posible, les decía yo que una de las medidas que resaltaban en el estudio era la ventilación a través de filtros, ¿cierto? Que trataran o procuraran hacer como esa prevención también. Entonces, eso depende de cada una de las condiciones y de las particularidades que se presenten dentro de las empresas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Quiero agradecer la participación de Schneider Wataki en representación de la OIT. No sé si tiene algunas palabras finales, Schneider. No, solo darles las gracias. Realmente siempre será un gusto poder hablar de la seguridad y salud en el trabajo, un tema que me gusta, me apasiona y realmente agradecerles a ustedes por esta invitación. Muchas gracias, señor Luis.